Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más aquí con ustedes o entre nosotros en Crisol Mediático. Miren, el día de hoy vamos a abordar algunos temas. Es prácticamente a través de opinión. Han cambiado algunas cosas. Ya tendremos nuestro espacio de estudio. Ya saben ustedes que también lo tenemos. Solo que quizá en esta temporada nos enfoquemos un poquito más a los medios. El día de hoy quiero hablarles sobre el asunto de López Obrador, eh, que pues ahora sí que está a mitad de mandato, hizo su informe muy interesante. Por la mañana le dijeron que fueron 25,000 personas, él no lo desmintió, vamos a suponer que eso sea, el Zócalo lleno. Eh, el discurso muy interesante, como siempre, bastante bien su alocución en el templete. Lo que nada más yo quería comentar al respecto, ya todos los medios de comunicación van a estar tratando de informar lo que pasó, medios impresos, ¿no? A través de internet, etcétera. Yo nada más quiero, lo que me pareció muy interesante fue la parte en donde manda el carajo al sistema, como en la antigüedad, en los viejos tiempos, ¿no? Más bien, cómo lo hacía cuando mandaba el carajo a las instituciones, ¿no? En la época de Fox. Bueno, nada más es comentarles al respecto, porque él habla de economía, porque además se hace el anuncio de que hay un incremento al salario mínimo. Un buen momento lo hace, ¿no? Cuando hace su informe y además señala que va a haber un incremento del 22% al salario mínimo y un poquito más en la zona limítrofe con Estados Unidos, estratégicamente puesta, ¿no? Entonces, nada más quiero poner la parte en donde es muy emotivo, esa parte, para que también ustedes la vean y lo comenten. Y también quiero hacerles un comentario sobre lo que significan los sistemas económicos, ¿no? Para nosotros y ellos, ¿no? Ahorita se los comento. Entonces, voy a compartir pantalla para que lo veamos. Ahora sí ya le voy a poner bien para que se escuche. A ver, share, share sound, share. Aquí se supone que ustedes ya están conmigo y aquí está la conferencia. Le escuchamos. Una crisis de consumo, gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Y obviamente la gente muy contenta, ¿no? Siempre StopShare siempre se ha ganado al pueblo o a la sociedad por sus discursos que suelen ser antagónicos, ¿no? A lo típico. Déjenme cambiarme de... Ok, entonces esto es sumamente interesante porque aquí lo que estamos viendo es que el modelo neoliberal tiene una distinta forma de entender la economía de un país o de la distribución de la riqueza. Cuando nace el capitalismo, tiene una forma de llevarlo a cabo, digamos, sus cánones desde Adam Smith es muy distinto a lo que se está aplicando ya en el neoliberalismo. El neoliberalismo lleva otros elementos. Sí, denme un segundo. Es decir, el capitalismo como tal no es malo. O sea, desde que nace el capitalismo,
que les decía, desde Adam Smith, tenemos el modelo positivo. Y no solo eso, hay países de primer mundo que aplican el capitalismo y les va bien. O sea, no necesariamente el modelo es lo negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue después del capitalismo? O del liberalismo económico, ¿sí? Después de ahí ya viene el neoliberalismo, ¿sí? Que es todavía una exponenciación de, de la fuerza del capital, a lo cual Carlos Marx ya había hecho señalamientos o acusaciones de que no necesariamente es bueno, ¿sí? Si se lleva a los extremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se adelgaza el Estado, entonces no hay un eje que sea capaz de coordinar al país o a las fuerzas de un país. Entonces, cuando se le suelta todo al capital, estas fuerzas económicas, es cuando puede haber eh, problemas internos y generar más pobreza. Y eso es justo lo que está pasando en muchos países, en la mayoría de los países, y solo son unos cuantos los que se vuelven ricos, porque estos son los que van acaparando los recursos naturales. Ojo, dentro de sus propios países, estos países ricos, llamémoslos del G7, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, son países que dentro de sus propios países aplican el propio capitalismo, pero ojo, ahí sí aplican bien sus leyes, ¿sí? Porque esa es otra disminución que se tienen en este tipo de países de tercer mundo, en el que no solamente se están quitando los recursos naturales, sino que además ponen gobiernos títeres. Estos países industrializados o de primer mundo, primero los conquistan a través de las armas y posteriormente ponen eh, gobiernos títeres que les entreguen los recursos y en consecuencia a ellos les entregan leyes laxas para que a su vez se enriquezcan de esta corrupción. Y eso es precisamente lo que ha hecho más rico a esos países ricos. No estoy diciendo que todos los sean eso, apliquen esa situación, ¿sí? Ni que sean los gobiernos los que lo apliquen del G7, sino simplemente que la facilidad que tienen en gobiernos, digamos, disminuidos o con pocos recursos para defenderse, hace que se empobrezcan más. Actualmente el mundo está cambiando, están surgiendo países o dirigentes soberanistas. De alguna forma también el propio sistema lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque en esta lucha neoliberal les ganó China, ¿sí? Entonces, este G7 ya se vio, como estaba liderado solamente por Estados Unidos, ya se vio afectado por China. Su desarrollo ha hecho que estos países, eh, en esa misma lucha, China los alcance, incluso se piensa que los rebase, no solo económicamente, sino militarmente. Por eso, los regionalismos actualmente, en donde ya las zonas de influencia son las que gobiernan. ¿Qué pasa? Ahora México va a ser un poco más soberano, pero sin salirse de la influencia de Estados Unidos o la esfera de influencia política económica de Estados Unidos. Ya lo han dicho los especialistas, 5 de los 6 ingresos más importantes que tenemos en México provienen de Estados Unidos. No, no podemos nosotros salirnos del script. Por eso mismo, López Obrador incluso le ha dicho, ¿no? a Biden y a propio Canadá, que tenemos que tener una estrategia para que los productos ya no se compren en China, sino se hagan aquí, utilicemos nuestra propia mano de obra, etcétera. Entonces, vienen ahorita algunos acomodos mundiales, porque Estados Unidos ya vio que en esa carrera nosotros, ellos, Estados Unidos, están perdiendo con China. Bueno, entonces, esos son los modelos económicos. Y antes se tenía un modelo económico neoliberal, que ese es justo a lo que se está refiriendo López Obrador,
de que pues era todo de arriba, hacían más rico a los ricos y más pobres a los pobres, y era una máquina de perder, ¿no? Y todo el mundo se quejaba, el 70% de la población pobre, y es justo lo que tiene arriba a López Obrador, porque con cualquier personaje que tú pongas que represente a la población, y que además como él lo haga honestamente y que tenga mucho tiempo en la política, pues obviamente va a ser apoyado, ¿no? Ya sea aquí, ya sea, y incluso en otras épocas de la historia también han existido este tipo de personajes que obviamente salen del propio pueblo. Ahí lo importante es que los permitan, salir, ¿no? Afortunadamente para México tenemos un representante de la democracia, pudo llegar la democracia, y ahorita le están permitiendo también esta transformación, ¿no? Para que el país se haga un poquito más fuerte, y es parte de todo un eje geopolítico que nosotros durante el paso de estas charlas vamos a tratar de comprender, ¿sí? O sea, parte no nada más es de que les muestre eh, lo que está pasando en los medios, sino también su interpretación. En ese sentido, yo quisiera, pues sí, cambiar un poquito apresurarme o ir al otro extremo, a la antípoda. Miren, el otro lado de la guerra que se tienen es, ya sabemos, ya explicábamos que Estados Unidos tiene, ya digamos que perdió esta hegemonía, ya tiene que compartir el poder mundial. Hay quienes no se han enterado, y esa es la situación, y eso es lo que acusan los nuevos internacionalistas, que hay líderes norteamericanos que aún consideran que Estados Unidos sigue siendo el hegemón, el líder planetario. Pero todo este tipo de transformaciones, ¿sí? Es lo que nos está mostrando que ya no lo es. O sea, China y con su par Rusia, y además con Irán, ya no lo están permitiendo, digamos, actuar por sí solo. Y esto ha pasado en la historia, ¿sí? Cuando estudiamos la historia de Roma, nos damos cuenta que ellos también tuvieron un líder contrario a sus intereses, ¿no? Entonces, Rusia, en su caso, como les decía, Rusia pertenece al enemigo, entre comillas, de Estados Unidos. Entonces, obviamente Rusia pertenece al bloque chino, que bueno, pues, por una equivocación de Obama, se arrojó a los brazos, así le denominan, de China, y entonces ya están juntos y difícilmente se ve que puedan separarlos, a pesar de que Trump lo pretendía. La idea principal de lo que quiero comentar es que ahorita se está calentando el asunto con Rusia, ¿sí? Es decir, Ucrania, que son vecinos de los rusos, acuérdense que estas dos, digamos, polos o ejes tienen sus guerras, ¿no? Pretenden desestabilizar en algunas zonas para que no se desarrollen ciertos sectores y tengan estos problemas, y al mismo tiempo ahí centrifuguen sus guerras y no haya una guerra caliente entre las dos partes para que no se acabe el planeta, porque sabemos que existe el problema de los misiles nucleares, ¿no? Que son capaces de destruir la Tierra dos veces, ¿no? O hasta más. Creo que eran dos o tres veces una vez que se destruyen, ¿no? Entonces, o que se disparan, perdón. Entonces, aquí la idea es que ya tenemos otra vez otro calentamiento. Cuando estábamos platicando sobre lo que está pasando en el sur de China, en el mar del sur de China, ahora lo vamos a estar señalando, ya lo hicimos en el video anterior. Ahora se está calentando la parte norte de Rusia, ¿sí? O sea, son zonas en donde obviamente lo que van a querer es poner bases en caso de que haya una contienda militar, ¿sí? Entonces, Putin hizo declaraciones al respecto porque hay problemas en Ucrania. Miren, les voy a decir qué es lo que acaba de comentar. Denme un segundo para encontrar el documento mientras le pongo pausa.
Ok, entonces comparto pantalla para que leamos este dato, share. Miren, es una nota de la jornada, del día de hoy, y habla sobre Putin. Entonces, aquí la idea dice, dice Putin, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, pidió ayer iniciar negociaciones para obtener garantías vinculantes que pongan fin a la expansión de la OTAN, ¿sí?, hacia el este. Es decir, la OTAN pretende poner bases militares en Ucrania, ¿sí? Y eso es lo que dice Putin que no le agrada. Y luego dice más adelante, el presidente de Ucrania, dice Volodymyr Zelensky, Kiev, o sea, ellos, que dicen que Rusia prepara una invasión a su territorio, ¿sí? O sea, con ese pretexto, ellos aseguran, Ucrania, el presidente de Ucrania, asegura que Rusia pretende invadirlos y que por lo tanto lo que ellos quieren es obviamente entrar a la OTAN y que la OTAN ponga bases militares, pero ojo, Ucrania es vecino de Rusia. Entonces, ¿qué ha hecho Putin? Ha puesto a sus militares en ese lugar, ¿sí? En su división, ¿sí? Para que en caso de que haya un conflicto militar, ellos estén preparados, ¿sí? Entonces, justo ahorita lo que estamos viendo en Rusia, a eso me refiero, que hay un calentamiento entre esa zona, ¿sí? Entre Ucrania y Rusia. Miren, voy a ponerles el mapa para que veamos en dónde están. Denme, voy a dejar de compartir para tampoco hacerlo tan largo en el sentido de mostrarles tantos documentos, pero miren, un segundo. Ok, entonces comparto pantalla para que veamos el mapa. Miren, de este lado está Rusia y aquí está Ucrania, ¿sí? Estos son vecinos, es lo que les comento. Entonces, Rusia está acercando a sus militares, ¿sí?, a la zona ucraniana. Ojo, esto que dice Donbass es una zona separatista de Ucrania. Sucede que en el 2014, me parece, hubo un golpe de Estado eh, en Ucrania, y la zona de Donbass, aquí en Donetsk y Luhansk, ellos se opusieron, ¿sí? Entonces hubo una guerra civil y lo que se pretendió es que ellos quedaran bajo la constitución como independientes. Entonces, ellos, los rusos, defienden a la zona del Donbass en caso de que Ucrania, que pertenece a la anglósfera, a los norteamericanos, el golpe de Estado pertenecía a los rusos, o era un gobierno títere de los rusos, y ahora es un gobierno títere de los norteamericanos, pero el Donbass, digamos que es como un tapón para la entrada. Pero entonces imagínense que aquí ponen más bases militares de la OTAN, ¿no? Entonces es lo que Rusia también está acusando, de que haya un acuerdo entre las partes de entrada para que Ucrania no entre a la OTAN, y número dos, para que se respeten algunos acuerdos que se hicieron con Donbass. Bueno, entonces, al respecto nada más yo quería hacer ese señalamiento para que ustedes también estén pendientes, ¿no? Que sepamos nosotros qué es lo que está pasando también en el mundo. El mundo no se acaba solamente aquí, lo que pasa en nuestra colonia, eso tiene efectos, ¿sí? Las guerras internacionales, o sea, de entrada, Estados Unidos es nuestro vecino. Ellos son los que están en guerra con el otro polo. Entonces, cualquier cosa que le pase a su enemigo le afecta a nuestro vecino, y de acuerdo a eso nuestro vecino va a actuar. Y fíjense, ahorita hubo elecciones en Honduras. Es algo muy curioso que está pasando ahorita. Hubo elecciones en Honduras, ¿sí? En Honduras ganó la izquierda, se puede decir, ¿no? Porque no es tan de izquierda. Es la esposa del expresidente Zelaya, es Xiomara, ahorita me acuerdo del apellido, de la esposa de Zelaya. Bueno, ella hizo, antes de las elecciones, ella hizo el comentario
de que iba a terminar con las relaciones comerciales con Taiwán. Taiwán, cabe recordar que pertenece a la anglósfera, es parte de los amigos de Estados Unidos, ¿no? Que obviamente es opositor a China, que es donde creemos que puede haber una contienda militar. Dijo la nueva presidenta, Xiomara, que iba a revisar los acuerdos comerciales que tenía con Taiwán, es decir, que los iba a terminar y que le iba a dar esos acuerdos comerciales o esa economía se la iba a dar a los chinos, es decir, a la China continental, que son los enemigos de Estados Unidos, lo cual obviamente los afecta. O sea, Estados Unidos quedaría afectado por las nuevas relaciones comerciales que tendría Honduras con China continental. Pero fíjense lo que es curioso. Estados Unidos acepta que la esposa de Zelaya tenga o tome la presidencia, incluso lo reconoce. Los analistas están diciendo que como ahorita Estados Unidos no tiene, digamos, dinero para darle más dinero o invertir en Centroamérica, para detener los flujos migratorios, ¿sí? Entonces, que el hecho de que China llegue a invertir a Honduras va a permitir que haya menos flujo migratorio. Entonces, es algo muy curioso porque obviamente Estados Unidos lo que pretende, como decíamos en el video anterior, lo que pretende es detener, porque ese es un método nuevo para condicionar a los gobiernos grandes o los estados grandes a través de la migración. Esta inversión haría que, que haya menos flujo migratorio hacia Estados Unidos, porque Honduras representa la mayoría de personas que se están yendo a Estados Unidos a buscar trabajo, o de los de los grupos más grandes que hay. Entonces es muy interesante, muy importante que nosotros también estemos. ¿Por qué? Porque a través de nuestro país también pasa este flujo migratorio y uno también se pregunta qué es lo que está pasando. Por eso es interesante meterse también a entender qué es lo que está pasando en las cuestiones internacionales y que todo tiene efecto, ya sea en relación a nosotros, por las consecuencias que tiene para los grandotes, porque ellos a su vez van a tomar decisiones con los chicos. Y porque es nuestro vecino. Si nuestro vecino algo está haciendo, pues es importante saber en qué anda, y más si es uno de los más poderosos del planeta. Bueno, pues hasta ahí voy a dejar el tema de hoy. La verdad es que iba a tocar el asunto de Gatell y lo de Omicron, pero me parece que ya quedó zanjado, ¿no? Nosotros enseñamos un tweet en el que hablaba ya Gatell. Entonces al siguiente día hizo declaraciones en la mañanera en relación a lo que nosotros ya habíamos explicado, no cambió su discurso, entonces no veo oportuno más allá de eso. Fuera de eso, creo que el tema, pues lo de López Obrador, habla en el templete, lo pueden ustedes estar viendo en otros espacios. La verdad es que no, yo no pretendo ser redundante, nada más dar algunas explicaciones. Me pareció interesante hablar de eso, sobre que mandó al carajo a la economía neoliberal. Y bueno, hasta ahí nada más, ¿no? Hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Y y bueno, ya saben, si les gustó, pues compártanlo, comenten. Ya la verdad, les agradezco mucho a las personas que se están suscribiendo y que nos hacen comentarios de apoyo. Les agradezco de verdad mucho. Esto es parte también, creo que una de las cosas que uno como investigador o analista lo alientan a continuar es ese tipo de palabras de apoyo, lo cual se agradece. Y lo que intentamos es, como les explico, interpretar un poco al sistema. No se trata de una apología a nadie, al contrario, tratamos de interpretar y además dar una nueva visión, una visión fresca sobre lo que está pasando en el país y ahora sí que en el mundo, si se nos permite. Bueno, pues muchas gracias, que tengan un bonito día. Hasta luego.